Buenos días. Feliz Día del Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Espero, y esa es mi oración, que os encontréis todos bien. Pero casi seguro que lo que sí que os encontráis es con ganas de volvernos a ver. De eso estoy convencido. En principio, si no hay rebrotes de este dichoso virus y no cambia la normativa en unos 15 días, nos volveremos a congregar. Así que ya sabéis, tenemos 15 días para ponernos a dieta, broncearnos un poco y ensayar los saludos a distancia. Muy bien, quería compartir hoy una breve reflexión, partiendo de una lectura que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 27, que dice así: El Señor los dispersará entre las naciones, y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Bien, hasta ahí no es nuestro caso. Donde quiero hacer un inciso es en el versículo 29, donde dice: Pero, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Parece que es una constante que se repite a lo largo de la historia, que el pueblo de Dios se ha tenido que alejar y vivir entre infieles, perseguidos cientos de veces y viviendo en soledad a lo largo de la historia. Muchas veces esclavizados, esclavos, y en entornos nada favorables para la fe. Esa es la realidad que podemos ver en todo el Antiguo Testamento de lo que le sucedía al pueblo de Dios. Pero la Iglesia en particular, quizá no sabría decir si han sido más las ocasiones que ha sido esparcida y diezmada que el tiempo que ha estado unida y congregándose en libertad, teniendo en cuenta Occidente y Oriente, no solo nuestra visión de Occidente. Si miramos un año atrás, no podríamos imaginar lo más mínimo lo que íbamos a vivir, estos tiempos de COVID. Para muchos solo el confinamiento ha sido una experiencia durísima, y si le sumamos no poder congregarnos, terrible para no muy pocos. Pero muchos son los que han estado así en 2000 años de historia, perseguidos como herejes, dispersados, rechazados por la familia, por la religión de su aldea, también donde el cristianismo es hoy en día perseguido, que para eso os recomiendo leer un libro de Pilar Rahola que se titula SOS Cristianismo, SOS, muy interesante, que habla de cómo el cristianismo está siendo perseguido hoy en día en muchos lugares del planeta y muchos cristianos están siendo asesinados cruelmente. También misioneros de los de antes, cuando iban a pueblos y aldeas donde no se conocía nada parecido al cristianismo, y la mayoría de las veces con mucha precariedad económica, con muchas incomodidades, estaban solos. En estos días estaba escuchando una cinta de casete, fijaos si es antigua, que creo que es de los años 80, que era la nieta de uno de los fundadores de la primera iglesia en León, la provincia de León, y contaba historias terribles de cómo cuando empezó la iglesia en 1864, fijaos si hace tiempo, él iba repartiendo con un burrito Biblias y muchos al llegar al pueblo la apedreaban, le robaban el burro, le robaban todo lo que tenía, a veces lo empujaban al bosque desnudo, pero él volvía y él insistía. A veces pedía una indicación y como sabían quién era le indicaban mal y lo hacían que se perdiera y andaba kilómetros con su burrito. Y aún así se pudo fundar una iglesia que fijaos que en 1929 ya tenía 200 miembros en León. Pero luego vino la guerra civil y con ello la dictadura, y durante la guerra civil este hombre pues fue fusilado, él y otros. Fijaos que su primo, el primo de él, llegó a ser alcalde. Fijaos la libertad que había a principios de siglo aquí en España, pero con Franco todo eso se perdió. Y él fue asesinado su primo, incluso un amigo de ellos, que ni era evangélico, pero como no iba a misa, el cura lo denunció y fue asesinado. Así que bueno, tantísimas muertes que pesan sobre la conciencia de muchos curas de esa época. En fin, en Occidente estamos a un pelo, hoy en día, regresando al día de hoy, estamos a un pelo de cargarnos nuestra identidad como comunidad, de fraternidad, de iglesia en comunión. Los evangélicos somos persistentes en muchas cosas, pero lo que sí que somos persistentes es en una de ellas, en hacer una iglesia a nuestro gusto. Ya no solo hablo de
denominaciones, del nombre que tenga nuestra iglesia o del grupo de iglesias que pertenezcamos, cada uno con su bandera. A veces defendemos con más entusiasmo el nombre de nuestra iglesia que el propio evangelio. La iglesia de las 3 aceitunas. No, nosotros somos la iglesia fuente abundante de agua bendita y va por delante. Y sin embargo no somos capaces de defender con ese entusiasmo el evangelio de Cristo. Olvidándonos de lo que realmente somos, hermanos en Cristo, que están en comunidad para glorificar a Dios y crecer en la palabra. Así de sencillo, así de básico es. En estos 100 días de cuarentena, casi todo lo demás se ha demostrado que es prescindible. Casi todo lo demás, aparte de glorificar a Dios y crecer en la palabra. ¿Podemos expresar nuestra fe? Sin el local. ¿Podemos extender el Evangelio de Jesús? Sin el local. ¿Podemos prescindir de ministerios, cargos o etiquetas para hacer la obra de Dios o para hacer la obra que Dios nos llamó a hacer sin el local? Podemos prescindir del local para todo eso y para muchas más cosas. Pero gracias a Dios gozamos de la libertad de congregarnos. Tenemos lugares donde hacerlo. Nos enriquecemos más cuando lo hacemos. Por eso, imagino que en la mente de algunos está la misma oración que tuvo el salmista, cuando dice en el Salmo 42, versículo 5, y lo leo en una versión que se llama Nueva Biblia Viva, que es muy interesante. Dice: entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Pareciera que fuera escrito para estos tiempos este salmo. O mejor aún, cuando Pablo decía a la iglesia de Tesalónica: orando noche y día con gran ansia para volver a veros. Parece que fueran nuestras propias palabras, las de Pablo. En estos días de cuarentena, solo he podido ver a algunos pocos hermanos, muy poquitos, pero el poderlos ver en 3D, en 3 dimensiones, aunque sea con cierta distancia de seguridad, me ha llenado de alegría. Pienso que el podernos congregar regularmente es una alegría más grande aún, pero también parece que necesitamos situaciones adversas, complicaciones, para valorar el privilegio que tenemos de vernos y abrazarnos cada semana. Familia, debemos estar agradecidos de los recursos que disponemos y de estar en un país donde todavía no hay persecución. A donde quiero ir a parar es hacia la gratitud. Un cristiano agradecido creo que es la mejor expresión de ese mensaje que declaramos de justicia y paz. Repito, un cristiano agradecido es la mejor expresión de ese mensaje que declaramos de justicia y paz. Si no, ¿qué de bueno tienen los cultos? ¿O qué de bueno tiene llevar la Biblia bajo el brazo? Si nuestra actitud frente a la vida no es de agradecimiento. Cuando se carece de las cosas, cuando se carece de algo, es cuando se valora lo que tenemos. Eso todos lo sabemos. Cuando desaparece un ser querido, es cuando extrañamos sus cosas buenas. Cuando perdemos el empleo, ya no nos importa aquel jefe gruñón. Cuando pasan 3 meses sin ninguna entrada económica, una cesta de comida es como un regalo de Navidad. Cuando te quedas sin coche, es cuando añoras tu vieja tartana, tu vieja chatarra. Creo que comunidad es eso. El privilegio de hablarnos y vernos por las redes. Comunidad es servir al vecino, al desconocido, pero primeramente al de la fe. Comunidad es extrañarnos profundamente a pesar de nuestras diferencias. Hermanos, prontos vamos a volver a reunirnos. A la manera tradicional. Nos espera el gozo de ser comunidad, de compartir miradas, abrazos, sonrisas, compartir almuerzos, también compartir la palabra, cantar juntos. Y además, pues una expresión reluciente y sincera de agradecimiento con la que bendecir a nuestros hermanos. Dios te bendiga.